capítulo 17 de Proverbios. Comenzamos entonces. Versículo 1 dice la escritura: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Bueno, este versículo también en la Biblia Dios habla hoy, dice lo siguiente: más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. Yo creo que todos en alguna etapa nos tocó tomar de la bolsa de pan una pieza dura, aunque todas estaban igual. Yo no sé si tú recuerdas en algún momento que te acercaste a la cocina, a la parte donde guardan el pan. Y yo, por ejemplo, sí recuerdo, no tengo recuerdos aún de niño, que a veces había una bolsa de pan en casa y podía yo abrirla y tomar un pan que a veces ya no estaba fresco, estaba un poco duro, pero la importancia era en el ambiente con quienes te lo comías, con quienes lo compartías. Y era un pan que pareciera que aunque estuviera duro, la importancia era con quién lo ibas a comer y lo podías partir, y si tenías ahí un poco de frijoles o un poco de queso. Bueno, el estilo de Veracruz es muy interesante, ¿no? Porque allá le llamamos las michas o los bolillos que le llaman aquí, se comen con queso fresco. Y bueno, es una delicia. Pero a veces había momentos cuando creces en una familia o en una etapa de tu vida donde no hay posibilidades para pan al día, la gente guarda y a veces se pone un poquito duro, pero la importancia es la actitud con la que tú te estás comiendo ese pan. Así que comienza Proverbios usando la palabra mejor. Me encanta cómo comienza el uno. Mejor es un bocado seco y en paz. ¿Por qué mejor? ¿Por qué usa esta palabra la Reina Valera? Y me gusta la expresión, porque mejor, la palabra mejor, estaba yo pensando en lo siguiente: habla entre lo que nosotros consideramos mejor a lo que la sabiduría realmente llama mejor. Hay cosas que tú puedes decir que son mejores, pero cuando tú lees la palabra, cuando tú lees Proverbios, que es un libro de sabiduría, realmente aterrizas lo que es mejor bajo el principio de la sabiduría y no bajo el principio de la razón humana. Por eso dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa. Nota esta palabra ahora siguiente: que casa de contiendas llena de provisiones. Ahora, cuando usa la palabra casa, está hablando de la familia. Está hablando de que es mejor tener un bocado en paz. Es mejor a veces tener comida hecha en casa, aun cuando no tienes para comerla fuera, en un restaurante, en otro lugar, pero la comes en casa y hay paz. Qué interesante comenzar Proverbios con esta palabra. Y eso nos lleva a entender, pero también a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo ha andado últimamente el ambiente en tu casa? Porque el versículo 1 termina diciendo que casa de contiendas. Tal vez el problema no es la comida, pero el problema son las contiendas que hay en tu casa. Puede ser que ha habido muchas discusiones, muchos problemas familiares. Tal vez se ha estado insistiendo en el mismo problema con la misma temática y no hay paz en la familia. Así que tal vez un bocado, un pan duro, pero estás en paz, que todas las provisiones y una alacena llena, pero muchos conflictos, muchos problemas dentro de la familia. Entonces, qué importante es mirar este pasaje a la luz de este proverbio: casa de contiendas. Entonces, consideremos este pasaje. ¿Cómo está el ambiente en tu casa ahora mismo? ¿Cuál es el ambiente que hay en tu casa en este momento? ¿Realmente tienes paz? ¿Realmente estás tranquilo?
o qué ambiente se respira en este momento en tu casa. Bien, considerando este pasaje. Versículo 2 ahora nos dice también, pero bueno, aunque en realidad Proverbios también, el capítulo 15 que ya lo pasamos, déjame leerlo, Proverbios 15, el versículo 17 nos recuerda un pasaje que ya leímos, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, me encanta esto, que de buey engordado donde hay odio. O sea, al final entre Proverbios 17:1 y Proverbios 15:17 dice que lo mejor, ahora otra vez retomamos esa palabra, lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Donde hay amor. ¿Qué es lo mejor? Donde hay paz. Entonces si el punto del problema es el dinero, si el punto del problema es dime, yo te digo, y que Proverbios 17 va a tratar todo esto, comienza hablando sobre cómo está el ambiente en tu casa. Tu casa ya se llama ahora una casa de contiendas, como cuando dicen los hijos, es que siempre pelean mis papás, es que siempre se dicen, y el niño está solamente a la expectativa de lo que sucede. ¿Cómo está tu ambiente últimamente? Versículo 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Qué interesante pasaje también. Ahora, un siervo prudente, la característica que habla de un siervo prudente, y decía alguien, una persona prudente donde quiera cabe, donde quiera cabe. Y por ejemplo, en esto podemos ver que la utilidad de la sabiduría puede hacer que el siervo inteligente venga a suplementar al hijo necio. Lo repito, el siervo prudente o la utilidad de la sabiduría puede hacer que el siervo inteligente venga a suplementar al hijo necio. ¿Sí? Es como aquel papá que levanta un negocio, pues tiene muchos problemas con un hijo que él pensaba tal vez dejarle la herencia a ese hijo, pero ese hijo es problemático. Ese hijo puede hundir la empresa, ese hijo puede llevar a la ruina a todo mundo, pero ve a un siervo, a un trabajador, a alguien que sirve, que es una persona prudente, capaz, administradora, y entonces eso es lo que está diciendo Proverbios. Ahora, dicho en otras palabras, me llama la atención mucho, por ejemplo, este proverbio, porque Salomón lo dice, y Salomón lo dice por algo, porque él se dio cuenta acerca de Jeroboam, que el mismo Jeroboam obtuvo el control sobre 10 de las tribus de Israel, dejando al hijo de Salomón, Roboam, solo con 2. Está en Primera de Reyes capítulo 11, lo puedes leer. Entonces, qué importante es que el siervo sea prudente, que el siervo que hace lo que tiene que hacer, y aún más allá, es un siervo que cabe donde quiera y puede ser bendecido. Pero Matthew Henry escribe lo siguiente y dice, el siervo sabio es más merecedor que el hijo dispendioso, y es más probable que perezca uno de la familia. Qué importante es que como siervo, como persona, tú seas una persona totalmente responsable, totalmente servicial. Así que eso es lo que trata el versículo 2. Versículo 3 dice, el crisol para la plata y la plata el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Así que aquí podemos encontrar una metáfora común en que nos dan una buena lección a través de este proverbio. El crisol era el lugar donde se separaba la plata de los otros minerales, pero también encontramos la hornaza que afinaba el oro.
Y lo que nos está diciendo Proverbios es que tu corazón, mi corazón, es probado por fuego en muchas etapas de nuestra vida. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Dios prueba el valor y la pureza del corazón. Repito, Dios prueba el valor y la pureza del corazón. Entonces muchas veces no te sorprenda, como dice Santiago, la prueba de fuego, no te sorprenda que a veces pasamos por diferentes situaciones, porque la realidad y el punto clave es que nuestro corazón es probado, nuestro corazón se prueba por el fuego a través de las pruebas, a través de las situaciones que vienen. Por lo tanto, el corazón siempre saca a la luz lo que hay. Siempre va a salir a la luz de lo que tiene el corazón. Versículo 4. El malo está atento al labio del inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Ahora estamos en el versículo 4. Esto es interesante. El mentiroso, habla mucho de eso. Yo creo que cuando habla del mentiroso, el mentiroso oye y toma las mentiras y las repite. Y a veces hasta las sube a Facebook. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia de alguien que es mentiroso y que practica la mentira y que lo hace público a los demás solamente porque le gusta meterse en líos. Y eso lo vamos a ver ahorita en Proverbios. Versículo 5 dice, el que escarnece al pobre, y aguas, este versículo es muy interesante subrayarlo, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Creo que este es un tema a valorar, a entenderlo este versículo 5. Y una de las cosas importantes que el versículo 5 de Proverbios nos enseña es el valor de las personas. Y el valor de las personas no debe ser por lo que tienen. Hay gente que valoran su relación con personas por lo que tienen, por lo que les puedan dar, por lo que puedan recibir, pero no se valora realmente a la persona por quién es, por tal y como es. Entonces, ¿cómo valoras tú a las personas? ¿Cuál es, o más bien, cuál es el valor que tú les das o a través o por qué tú les das ese valor? ¿Cuál es la característica? Por eso dije hace un momento, el valor de las personas no debe ser por lo que tienen, sino por lo que son. Ahora, dice que el que menosprecia al pobre se mete con Dios. Creo que por eso tenemos una gran responsabilidad de estudiar la palabra y entenderla. Habla también este versículo de un corazón empático. Tú y yo tenemos que tener un corazón empático, es decir, nos identificamos con las necesidades. Las vivencias tuyas, todas las vivencias que tú tienes que ser empático con otras personas que las están viviendo. Es muy importante ser empático en el aspecto de lo que Dios te ha enseñado, de las etapas en las que tú ya pasaste y ser empático con aquel que está viviendo momentos difíciles. Esto tiene que ver con este versículo 5, es importante poderlo entender. Versículo 6, me encanta el 6 también. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Corona de los viejos son los nietos. Híjole, pues qué puedo decir, yo tengo 5 nietos y como abuelo me encanta, porque como abuelo ahora yo te puedo decir cuando ellos me escriben cartas, cuando es una carta de un nieto y te dice cuánto te ama, cuando ellos se toman un momento para sentarse y pensar las cosas que van a escribir y que realmente los niños son los más sinceros que podemos encontrar sobre la tierra y expresan su corazón en una carta. Exactamente te sientes como dice Proverbios, corona de los viejos son los nietos. Y qué bonito es esa experiencia, porque es una experiencia única como abuelos. Y más cuando un nieto te abraza y te dice, abuelo, te amo mucho. Imagínate, ¿no? Qué interesante. Yo creo en lo siguiente, no hay razón ni necesidad de qué,
de quedar huecos sin generaciones. Qué importante es que no dejemos ningún hueco generacional, que las generaciones que vienen con nuestros nietos sea una generación la cual puedan verte como persona, puedan recordarte como ese abuelo que estuviste con ellos también. Así que el versículo 6 es interesante. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, dice sus padres. Yo preguntaría en base a este versículo, ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos? Si algún día Dios nos llama a su presencia, ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos y tus nietos? ¿Cuál es el recuerdo que tú les dejas a ellos? Eso es interesante y trabajarlo, irlo trabajando con tus hijos y con tus nietos. ¿Cuáles son los recuerdos que tú les dejarías a ellos? Así que tenemos un gran trabajo que hacer. Versículo 7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Ahora, este pasaje es muy interesante porque aun cuando aparece la palabra príncipe, está hablando de líder. Y eso me habla, cuando tú ves esa palabra de líder también, habla de ser líder en tu casa, de ser un líder tal vez en la iglesia o un líder en el trabajo. La pregunta es, ¿cómo hablas? ¿Cuáles son tus palabras en tu casa? ¿Cuáles son tus palabras en la iglesia? ¿Cuáles son tus palabras en el trabajo? Porque eso tiene que ver con este versículo. Ese príncipe tiene que ver con el líder de casa, de iglesia, de trabajo. Tus hijos tienen, fíjate lo que te voy a decir, es muy importante. Tus hijos tienen alta expectación, o los hijos tienen una alta expectación de sus padres. No nos damos cuenta, pero los hijos desde muy chiquitos tienen una alta expectación de sus padres, porque son el modelo visible que ellos admiran y que quieren llegar a ser como su papá. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros? Por eso dice, no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Así que un líder habla la verdad. Tiene que hablar la verdad. Un líder está dando ejemplo porque hay una alta expectación de sus hijos, de la iglesia, de la gente de su trabajo. Es una gran responsabilidad. Yo espero que hayas aprendido mucho sobre este versículo 7, que es bastante interesante. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte. Vamos a seguir trabajando en esto. La gente que tiene un trabajo arduo durante años ha dejado una tremenda huella en muchas generaciones. Así que tú como líder tienes que hablar la verdad, pero también como líder tienes que saber que la gente tiene una alta expectación sobre ti. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Entonces no podemos tomar a ligereza lo que hacemos. Es un reto para nuestras vidas ser líder. Es un gran reto, porque vuelvo a repetir, hay una alta expectación. Si eres líder en tu casa de tus hijos, si eres líder en la iglesia, de los que están contigo. Si eres líder en el trabajo, de los que están contigo también. Es importante esto anotarlo. Verso 8 dice también, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Este versículo es así como claro, ¿no? Más claro, pero dice, ya ves como si resulta el sobornar, porque el sobornar te hace próspero. Pero miren, el soborno trae una falsa prosperidad. Eso es clave. Y los que ponen en el dinero su corazón, porque entran en el soborno también, harán cualquier cosa por tenerlo. Cualquier persona que pone su corazón ahí, está en el dinero, puede hacer cualquier cosa por tener el dinero. Pero, ¿qué influencia deben tener las dádivas de Dios en tu vida?
en nuestro corazón. ¿Qué influencia, vuelvo a repetir, deben tener las dádivas de Dios en nuestro corazón? Más importante, lo que Dios nos da, que lo que yo pueda conseguir de una manera ilícita. Qué hermoso es sentirse bendecido por Dios. ¿Sí? Y ya lo leímos aquí, aunque sea un bocado seco, pero en paz. Eso es interesante. Versículo 9 dice también, esto está interesante, subraya este versículo, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Uno de los pasajes más interesantes en cuanto a relación entre hermanos, familiares, entre congregantes, amigos, es sumamente relevante este pasaje. Ahora, la palabra cubre significa, o lo que quiere decir, el que cubre la falta busca amistad. Entonces, cubre o cubrir significa no pregonar aquella falta o aquella situación en la que está pasando tu amigo o nuestro amigo. En otras palabras, no hacerlo público, sino tratarlo de una manera sabia para no dañar a más personas. Por eso dice, el que cubre la falta busca amistad. Ahora, si tú ves el contexto de la amistad, está entre dos cosas. En primero, el que cubre la falta, no hacerlo público, tener cuidado, mantener la amistad. Y no está diciendo que encubras, está diciendo que no dañes más personas, que no publiques. Pero dice más adelante, más el que divulga aparta al amigo. Date cuenta que la palabra amistad está en el contexto de cubrir la falta, buscar amistad, y está también entre divulgar y apartar al amigo. Qué interesante es este versículo que nos pone en claro. Ahora, quien pasa por alto la ofensa también crea lazos de amor. A veces nos hieren con palabras, a veces nos hieren en diferentes maneras, pero tenemos una actitud que hacerla por sabiduría. Algún día dije, compartiendo algo que me ha llamado la atención, muchas veces tenemos que entender que no perdonamos solamente por sentimientos, sino perdonamos por sabiduría, basado en estas perlas de Proverbios. Perdonamos por sabiduría. Y eso es muy interesante. Estamos en el versículo 9. Así que quien insiste en ella, quien insiste en la falta, en publicarla, aleja al amigo. La Biblia, Dios habla hoy, es lo que dice, quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor, quien insiste en ella aleja al amigo. Alguien decía una vez, te otorgo mi perdón, pero mi amistad no. Qué difícil, ¿no? Alguien que le fue a pedir perdón y le dice, yo te otorgo mi perdón, pero no te puedo otorgar mi amistad. Yo creo que lo siguiente es correcto del pasaje que está diciendo aquí de Proverbios 17:9, que el perdón otorgado, escucha lo que es interesante lo que voy a decir, el perdón otorgado es el camino a la amistad. Eso es, el perdón otorgado es el camino a la amistad. Y es un ejemplo de Jesús. Jesús nos otorgó el perdón. ¿Y el camino cuál fue? A romper la barrera de la enemistad y amistarnos con Él. Ese es el camino. Por eso es que tú y yo tenemos que buscar esa reconciliación. Ahora, pero el que persiste en repetir el relato del perjuicio ocasionado por otros, muchas veces logra crear enemistades entre amigos. Lo voy a repetir, esto es interesante. El que persiste en repetir el relato del perjuicio ocasionados por otros, muchas veces logra crear enemistades entre amigos. Y al final, por el cual estaban ahí discutiendo con alguna falta, terminan agarrándose entre los demás. Qué interesante ser sabios en nuestra conducta y en nuestra manera de comportarnos. Proverbios 16:28 nos recuerda lo siguiente, basado en este mismo principio. Proverbios 16:28, miren lo que dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Aguas,
aguas con todo esto porque es muy, muy importante. Versículo 10. La reprensión, me encanta este también, la reprensión aprovecha al entendido. Subraya, aprovecha al entendido. ¿Qué? La reprensión. Más, dice, más que 100 azotes al necio. Necesitamos una actitud humilde para aprovechar las lecciones. Las personas que tienen un corazón humilde, las personas que hemos vivido, hemos pasado por tiempos difíciles y hemos aprendido acerca de la humildad, es porque las lecciones nos han dado unas clases impresionantes acerca de tener una actitud humilde en nuestra vida. Así que el versículo 10 tiene que ver mucho con ello. Repito, una actitud humilde para aprovechar las lecciones de las reprensiones. Tú y yo necesitamos una actitud humilde para aprovechar las lecciones de las reprensiones. Hay muchas lecciones cuando nos reprenden, cuando no estás mal en esto. Mira, la Biblia dice esto y esto. Tenemos que oír y tomarlo con una actitud humilde. Una simple reprensión le hace más efecto al entendido que una paliza al necio. Una simple reprensión le hace más efecto al entendido que una paliza al necio. Así que las lecciones de la vida son interesantes para cada uno de nosotros. La reprensión suave entrará no solo en la cabeza del sabio, sino en su corazón. Lo repito, la reprensión suave entrará no solo en la cabeza del sabio, sino en su corazón. Qué hermoso está eso, ¿no? En nuestro corazón. Versículo 11. El rebelde no busca sino el mal y el mensajero cruel será enviado contra él. Qué fuerte está este versículo. El rebelde no busca sino el mal y el mensajero cruel será enviado contra él. Ahora, yo creo en este versículo 11 algo. Camino y consecuencia es el resultado del rebelde. Defino este versículo de esta manera. Camino y consecuencia es el resultado del rebelde. Aquel que no quiere reconocer sus errores, aquel que no quiere entregar realmente lo que está en lo interno de su corazón. Versículo 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Me estaba yo acordando, ¿no? Si tú has ido a ver a los patos, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a ver a los patos, aquí en Jalapa, en un lugar, y la patita tuvo patitos y tú te acercas, se te avienta y te corretea. Pero es peor no eso, sino encontrarte con una persona fatua, la cual no la haces entender y te avienta, y te avienta, y te avienta toda su ira, todo su enojo, todo su reclamo. Aguas, el rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado. Mejor es encontrarse con una osa a la cual ha robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Cuidado. Versículo 13, el que dice, el que da mal por bien, ojo, mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Este ejemplo o esta palabra David la conocía muy bien porque los vemos en este versículo 13 que David lo hizo con Urías eteo. Urías hizo un bien con David como el rey, aunque había tomado la esposa de Urías. Urías le hizo bien, pero David no pensó de la misma manera. David le devolvió de una manera mal. A ese bien que le hizo Urías, él le devolvió un mal y luego su casa vivió las consecuencias terribles de devolver un mal. Así que creo que nosotros tenemos que buscar devolver siempre el bien. Versículo 14. El que comienza las discordias, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Ahora, yo no sé, un ejemplo más claro es lo que pasó en Villahermosa, ¿no? Cuando tuvieron que abrir la represa y en lugar de llenar de agua
Todo Tabasco la pusieron en dirección hacia una población que fue afectada. Y es exactamente lo mismo. El que comienza las discordias es como quien suelta las aguas. Alguien abre la boca y empieza con una discordia o pelea, olvídate. Empieza a abrir el camino y se vienen las aguas y nadie detiene a esa persona hablando y hablando y hablando. Y luego entra otro y luego entra otro. Ese versículo es interesante para tener sabiduría cuando estamos hablando. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Y tú terminas diciendo, esta plática no fue de edificación. Creo que solamente estuvimos ofendiendo o hablando cosas que no edificaron. En toda plática busca si hay edificación. Ok, versículo 15. Ya vamos en el 15. El que justifica al impío, esto está interesante, subráyalo, es un pasaje clave. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué es lo que está enseñando aquí el versículo 15? Tú tienes que aprender a oír las dos partes. Hay gente, ¿sabes por qué se vuelve un chisme? Porque a veces tú escuchas una parte y te vas contra la persona porque escuchaste una parte, pero no escuchaste la otra parte. Y una persona que actúa de esa manera, descarga su enojo, descarga su ira o toma una actitud incorrecta contra todo lo que oyó de esa persona, sin oír a la persona, esa persona no es sabia, no tiene sabiduría. Puede tener un conocimiento hueco, pero no tiene sabiduría. Por lo tanto, es muy interesante oír ambas partes. Porque aún, fíjate, el versículo 15 lo define de esta manera. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente. Y además es abominación. Esa palabra es fuerte, a Jehová. Así que una cosa muy interesante siempre es tener las dos situaciones, pesar las dos situaciones, no solamente una. Sé sabio, si tú eres líder y me estás escuchando en una iglesia, si tú eres parte de un liderazgo y todo, aprende a pesar las partes importantes del problema. No solamente te vayas sobre una parte. Es interesante ser sabios en este pasaje. Bien, ahora, dicho esto, ya en el versículo 16, que es muy, muy importante, versículo 15, es interesante porque muchas veces sucede que como el niño, ¿no? Llegan 4 niños y ¿quién rompió el vidrio? Y todos apuntan a aquel. Y llega el papá del niño y le da una cueriza y entonces se le ocurre al otro papá decir, a ver, pues, ponga las manos enfrente. Y sale uno entre los niños con la piedra, tú fuiste, pero el otro ya se llevó la tunda. Y eso es exactamente lo que muchas veces la gente hace, la injusticia, ¿sí? Van sobre alguien y ¡pau! Hasta acabarlo. Dicen por ahí, del árbol lo hacen leña. Y cuando se dan cuenta, la realidad de todo hicieron mal. Entonces, por eso es importante, este es un pasaje, este es un versículo muy interesante de sabiduría para poder ver una parte y otra. Versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Ojo, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve que compres sabiduría? Hay gente que, mis respetos, compran y compran muchos libros y leen y se llenan. Está bien que leas. Pero si tu actitud no es la correcta, solo te llenaste de conocimiento y a la hora de aplicar ese conocimiento o esa sabiduría, no hay entendimiento en hacerlo, mira lo que dice aquí, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve poderte llenar una cabeza de conocimiento si a la hora de aplicar la sabiduría la aplicas de una manera incorrecta? Subraya ese versículo. Medita, piensa, ora con él. Es muy importante analizarlo. Versículo 17, ahora dice, todo está ligado, si te das cuenta, los últimos versículos tienen que ver con relaciones. En todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo
de angustia. Fíjate lo que te voy a decir, es interesante. Hay amigos que son para un tiempo, ¿sí? Pasaron contigo una etapa, estuvieron contigo y al final, a la hora de algún momento, se retiraron, se abrieron. Fueron amigos de un tiempo solamente. Pero esto es importante, a lo largo de la experiencia yo he visto que sí, hay amigos solamente para un tiempo. Estuvieron en un tiempo y ya no están. Y no te frustres, no te amargues, no termines odiándolo, no termines. Fueron amigos por un tiempo, se acabó, cierra el capítulo, ¿sí? El amigo en todo tiempo y en cualquier tiempo te ama. Lo repito, el amigo en todo tiempo y en cualquier tiempo te ama. Esa frase debe estar ahí en tu Biblia. El amigo en todo tiempo y en cualquier tiempo te ama. Un amigo está ahí contigo siempre. Un hermano solo viene en tiempo de angustia. Mira lo que dice. Lo volvemos a leer. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Así que creo que esto es muy importante. Versículo 18, versículo ahora, el 18 dice, el hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Este pasaje también lo vimos en una lectura pasada, que tienes que tener cuidado cómo haces tus tratos. Bíblicamente aprende este proverbio para tratar. Verso 19. El que ama la disputa, otra vez está con el dedo en la llaga, Proverbios, está hablando de la contienda, está hablando de la disputa. Así comienza el pasaje, casa de contiendas, la lengua, las amistades. Va enfocando Proverbios sobre las relaciones, las relaciones que puedes construir con poder o las relaciones que fácilmente se pueden desbaratar. Dice, el que ama la disputa, ama la transgresión. Siempre el que discute va a transgredir. Eso es muy importante. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Abrir la puerta a la disputa, fíjate, es colocarse en una guerra de palabras. Lo repito otra vez. Abrir puerta a la disputa es colocarse en una guerra de palabras. Hay gente que le encanta estar en una guerra de palabras, pero ve qué importante es lo que dice el versículo 19. 20. El perverso de corazón, wow, este es uno de los versículos que hoy me impactó. Hice muchas lecturas y hoy lo volví a leer y me impactó. El perverso de corazón nunca hallará el bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué el perverso de corazón nunca hallará bien? Porque tiene maldad detrás de la maldad. Porque tal vez corrige algún área de su vida, pero la que lo está pudriendo no la corrige. Entonces eso le llama Proverbios una actitud de perversión más allá. El perverso de corazón nunca hallará el bien. ¿Por qué dice nunca? Porque no ha sido honesto en decir lo que está detrás de la maldad. Lo que yo llamo maldad detrás de la maldad. El perverso de corazón nunca hallará el bien. Así que esto es asunto del corazón. Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Un versículo duro, bien fuerte, pero bien interesante. Así que el bien es asunto del corazón. Revolver con la lengua también es otro problema que dice Proverbios 20, ¿no? Más bien los que revuelven con su lengua es invitar a la desdicha y espantar la tranquilidad. Mueven asuntos y los hacen peores. Muchos han pagado muy caro por una lengua desenfrenada. Hay que tener cuidado con nuestra lengua. Versículo 21. Dice, el que engendra al insensato, este versículo está increíble también, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Qué difícil cuando un padre tiene un hijo que es insensato y le da mucho dolor. Pero creo que esto es importante, criar a los hijos en sabiduría. Esa es la determinación de un padre, criar a los hijos en sabiduría, no sea que los hijos
un día se vuelvan insensatos y contra ti también. Por eso es importante formarlos en sabiduría, como dice este versículo. Versículo 21, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio. Me encanta esa palabra. Hace muchos años, ¿no? Si tú te acuerdas con tu mamá, si eres de la época antigua, todo se arreglaba con buenos remedios, ¿no? El remedio para el dolor de muela, el remedio por si tenías fiebre, el remedio por si te dolía un hueso. Pero aquí dice aquí dice más bien, el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Eres alegre? ¿Tienes un corazón alegre? Constituye un buen remedio, dice aquí este pasaje. Nada más que el remedio se toma todos los días. Así que el estado de buen ánimo es una ayuda poderosa para sanar. Lo repito, el estado de buen ánimo es una ayuda poderosa para sanar. ¿Cómo has andado últimamente en ello? Porque eso tiene mucha importancia en tu vida. Versículo 23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Lo vimos en el versículo anterior también, los actos de corrupción y de impiedad. Cuidado. Versículo 24. Es un versículo que me encantó subrayar. En el rostro del entendido, fíjate, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Tenía yo un amigo, ya falleció, hace como 10 años, algo así, un poquito más, que ese hombre en su rostro, realmente como lo describe Proverbios, dice en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Me encantaba platicar, mi esposa, a mí nos gustaba platicar con él, una sabiduría tremenda, pero su rostro reflejaba realmente que era un hombre entendido, un hombre que no ocultaba nada, un hombre que era de una sola pieza. Pocos los hay, pero nos tocó, tuvimos el honor de conocer una persona así. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Y me quedé pensando porque cuando él hablaba, captaba toda mi atención. Y lo que salía de su boca eran sabiduría y perlas de lo mejor de la sabiduría. ¿Cómo le aprendes a una persona cuando te sientas y puedes ver ese rostro que dice aquí Proverbios, que es una persona entendida y cuando habla sabiduría? Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Yo digo, andan pajareando el necio. No está ahí, no está su mente. Hoy es fácil que pueda estar hablando contigo, está distraído, su mente está en otro canal. Verso 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura al que lo dio a luz. Otra vez nos vuelve a repetir, trabaja en la instrucción. Otra vez nos dice, la conducta de tus hijos es el modelo que percibe y ve en tu casa. La conducta de tus hijos es el modelo que percibe y que puede ver en tu casa. Trabaja sobre ello. Versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo. Tiene mucho que ver este 26 con el versículo 15. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. Qué interesante este versículo 26. La injusticia política o la injusticia religiosa. De esto está hablando el 26. Ahora, ¿qué se centra la injusticia política o religiosa que se centra en el maltrato igualmente injusto de los inocentes y de los nobles? Tenemos que tener cuidado cómo actuamos con la justicia. ¿A quién seguimos? ¿Por qué seguimos? ¿Cuál es la razón? Realmente el corazón es puro. Eso es importante en este versículo. Y vamos terminando. Dice el versículo ahora 27, perdón. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Qué interesante. Vuelvo a repetir de este amigo. Este amigo le gustaba mucho observar. A veces en unas reuniones todo el mundo hablaba y él observaba.
Cuando abría su boca era porque era algo muy sabio que iba a hablar. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Yo diría en estas palabras, escucho, veo y hablo cuando es importante. Lo repito, este versículo es clave. Escucho, veo y hablo cuando es importante. Subráyalo ahí, escríbelo al lado de tu Biblia. Escucho, veo y hablo cuando es importante. Versículo 28 para terminar Proverbios, este capítulo. Aún el necio cuando calla, ojo, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Dices, vaya, este cuate se cayó, ahora sí hizo algo sabio, ¿no? El que cierra sus labios es entendido. Abraham Lincoln dijo, es mejor no hablar y que piensen que eres tonto, a hablar y que confirmen que eres tonto. Entonces, qué interesante es saber manejar nuestras palabras, saber manejar lo que decimos. ¿Se dan cuenta? Pues ya pasaron casi, estamos sobre 45 minutos, un poquito más, y qué rico es poder leer Proverbios de esta manera y aprenderlo. Damos gracias a Dios, Padre, gracias por tu palabra, porque en estos 28 versículos del capítulo 17 de Proverbios, verso a verso, vamos oyendo, vamos aprendiendo, vamos reflexionando, vamos pensando, nos quedamos para meditar en algunos versículos que hablaron a nuestro corazón, porque ese es el punto. Hay mucho de lo que tú hablas. Gracias por abrir nuestro entendimiento y hoy poder captar esta palabra, Señor, que jueves tras jueves leemos Proverbios, estamos, Señor, comiéndonos la palabra verso por verso y que entra en nuestro corazón y que de alguna manera muchos de nosotros somos ministrados a través de esta palabra. Gracias. Si alguno de todos los que estamos conectados encuentra un pasaje de todos estos versos que habló a su corazón, Señor, que nos detengamos, que observemos una vez más y apliquemos esta sabiduría. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.